Hola, buenos días. Gracias por la presencia. Estamos el día sábado, el tercer día de los congresos, que suele ser el día trágico, porque la mayor parte de la gente o está cansada o ha emigrado. Así que muchas gracias por la presencia. En esta sesión vamos a iniciar con la doctora Andrea Pío, nefróloga y supervisora de la División de Nefrología del Hospital das Clínicas de la Universidad de San Pablo, coordinadora del Comité de Hipertensión SLAM, vicepresidenta de la región de Brasil de SLAM, que nos va a dar un tema muy interesante, que es hipertensión refractaria a tratamiento. La doctora va a hablar en un portuñol, así que despacio, y si hay las preguntas, las hacemos con tranquilidad. Adelante, Andrea. Muchas gracias. Gracias al Comité Científico por la invitación. Hablaré en portuñol, pero espero que me entiendan. Penso que não estou vendo. Já passou? Bom, primeiro, o conceito de hipertensão resistente depende da quantidade de medicamentos antihipertensivos e do valor da pressão arterial. Portanto, a hipertensão resistente é quando a pressão arterial não se controla, incluso com o uso de 3 medicamentos antihipertensivos. A hipertensão resistente controlada é quando a pressão arterial se controla com o uso de 4 a 5 antihipertensivos. A hipertensão refratária é quando a pressão arterial não se controla com 5 ou mais medicamentos antihipertensivos. E quando o paciente necessita hasta 3 medicamentos, se diz que a pressão está simplesmente controlada ou descontrolada. A prevalência de hipertensão resistente na população hipertensa geral é ao redor de 20%. De estes hipertensos resistentes, um pouco mais de 30% não estão controlados. E só o 3% se consideram refractários. Sin embargo, é importante descartar primeiro os casos de falsa resistência, com a medição correta de pressão arterial, confirmar a aderência à medicação, monitorização ambulatória da pressão arterial ou medida da pressão arterial fora do consultório, optimizar, ajustar a medicação para afastarmos falsa resistência. E assim, diante de uma verdadeira resistência ou refractariedade, passar a investigar as causas secundárias da hipertensão. Este é um estudo que nós, no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo e o grupo de hipertensão arterial do Instituto do Coração, também de São Paulo, fizemos. Se evaluou a aderência à medicação em pacientes hipertensos resistentes e refractários com toma supervisada de medicamentos. Del 100% dos hospitalizados para investigar a adesão, quase el 70% tinha suspeita de hipertensão refractária e o resto resistente. Destes, ao redor de 20% não toma adequadamente sua medicação. Ao redor de 50% eram resistentes, pero não eram refractários. Interessante, además de los medicamentos, se seguiu uma dieta baja em sódio durante a hospitalização. Provavelmente eram pacientes que se aderiam à medicação, pero não à dieta hipossódica.
Finalmente, ao redor del 30% eram realmente refractários. De todo modo, há alta percentagem de pacientes refractários, o que se deve à ubicação do estudo, centro de referência em hipertensão arterial, onde estes pacientes são derivados de todo o estado de São Paulo. Mais de 50% dos pacientes hipertensos, tanto resistentes como refratários, têm enfermidade renal crônica. Este é muito importante. Mais de 50% dos pacientes. A prevalência de hipertensão resistente ou refractária em população de pacientes com enfermidade renal crônica é maior que a dos pacientes hipertensos em geral. Devemos recordar que a própria enfermidade renal pode provocar ou agravar a hipertensão. Portanto, a hipertensão resistente forma parte da rotina do nefrólogo. Necessitamos detectar e tratar. Características clínicas associadas à hipertensão resistente e refractária são comuns na rotina do nefrólogo. Obesidade, diabetes mellitus, maior causa de doença renal, de enfermidade renal crônica, a própria enfermidade, apneia obstrutiva do sono, albuminúria, são todos fatores relacionados à hipertensão resistente e refractária. Nesse outro grande estudo, também feito no Brasil, no grupo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, também se estudou refratariedade e desfechos, resultados. Uma coorte de mais de 1.000 pacientes hipertensos resistentes, classificados em refractários e não refractários, com um segmento, follow-up de 9 anos. Se analisaram diferentes resultados. Importante ressaltar, a enfermidade renal crônica estuvo presente em mais de 40% dos pacientes resistentes e em mais de 50% dos pacientes refractários. Mira, mais de 50% dos pacientes refratários têm enfermidade renal crônica. Desses pacientes, houve observado pior prognóstico em hipertensão refractária quando comparada à hipertensão resistente, em eventos cardiovasculares significativamente. Também por mortes cardiovasculares significativamente, quando comparados aos resistentes, os refratários tiveram pior prognóstico. E a incidência acumulada de acidente cerebrovascular, também os pacientes com hipertensão refractária. O tratamento, sendo muito breve, é desafiante, porque precisamos controlar a pressão arterial no paciente hipertenso resistente, com até 5 classes de antihipertensivos, e no paciente refractário, com mais de 5 classes de antihipertensivos. Portanto, é um desafio na prática clínica. Inicialmente, podemos começar com esta associação: bloqueadores do sistema renina-angiotensina-aldosterona, bloqueador de canais de cálcio e um diurético, preferencialmente tiazida. Esse esquema é o mais prescrito no mundo. Como quarta classe de medicamento, podemos iniciar o antagonista da aldosterona, espironolactona. Possui excelentes resultados na pressão arterial. Depois, conforme o paciente seja um refractário, podemos inserir na prescrição agonistas dos receptores alfa-2 adrenérgicos, bloqueadores beta, vasodilatadores diretos, lembrando que os bloqueadores betas podem ser prescritos antes, quando o paciente tem alguma indicação, por exemplo, o infarto do miocárdio prévio. Devemos sempre considerar que no ambulatório general, atendendo pacientes hipertensos, temos alguns pacientes que são resistentes e outros que são refratários e precisamos identificá-los corretamente, inclusive com a medida da pressão fora do consultório. Especificamente, num grupo de pacientes avaliados na nefrologia pelo nefrólogo, se considerarmos que esses pacientes são
renais crônicos, temos que considerar também que teremos mais pacientes resistentes e também mais pacientes refractários. Se não o tratamos adequadamente, em menos de 10 anos, estes pacientes evoluirão mais rapidamente para a diálise ou para a muerte. Muitas graças a todos. Gracias, Andrea, por la presentación muy clara y por tu esfuerzo con nuestro idioma. Creo que se entendió muy claro. ¿Alguna pregunta en el auditorio? Si no, te hago toda una pregunta. Obviamente la definición tiene que ver... allá. Vamos a hacer... Buenos días. Espera. Ahí acercamos para el centro. Gracias, excelente exposición. Yo solo quería preguntarle su experiencia con el uso de minoxidil. Sim, minoxidil é potente antihipertensivo. Inclusive, incluso no Brasil, no ano passado, estava em falta. Os pacientes com hipertensão refratária, após o uso da 6ª classe de medicamento, minoxidil é excelente, pero precisa estar junto tomando beta-bloqueador, bloqueador beta e um diurético, necessariamente, para evitar edema e também taquicardia. Pero é um excelente antihipertensivo que devemos prescrever com muita cautela, com aumento das doses devagar. Fui clara? El minoxidil fue una droga que incluso en los años 70 apareció. Nosotros en España la utilizábamos mucho. Curiosamente ve que las mujeres la tenían que dejar de tomar por la hipertricosis impresionante que les daba. Y en los pacientes en diálisis, con hipertensión que no se podía controlar con ultrafiltración, había una gran frecuencia de pericarditis por minoxidil. Y la retención de líquido, bueno, en diálisis era otra cosa, pero en pacientes ambulatorios había que dar medicación. Y si son renales crónicos no le puede dar tiazida, le tenés que dar furosemida en dosis adecuadas al grado de la insuficiencia renal. Se está usando bastante en Brasil para este tipo de pacientes. Sim, porque nossos pacientes têm hipertensão refractária mesmo. São 200 milímetros de mercúrio com 8 classes de antihipertensivo. São estes 2%, 3% que chegam ao nosso serviço. Minoxidil é fundamental para esse grupo seleto de pacientes. Y así como en el pronóstico de la enfermedad renal crónica se dice que el paciente cuando tiene enfermedad crónica tiene más posibilidades de morirse que de entrar en diálisis, en estos pacientes ese axioma es mucho más categórico, Sim, ¿no? sim. Por los problemas cardiovasculares. Como diabetes tipo 1, no controlado em comparação com diabetes tipo 2. Sí, bien. ¿Alguna otra pregunta? Claro, ustedes tienen una población muy sesgada, Sí, es decir, sí. ahí en un lugar de referencia van los pacientes que realmente tienen pruebas. ¿Utilizan en el monitoreo ambulatorio los pacientes hipertensos para saber la adherencia a la dieta, la medida de la natriuresis de 24 horas? Mas uma medida, pero alguns estudos mostram que há muita variabilidade disto. Pero para orientar o paciente, nós dosamos uma vez para mostrar que está ingerindo muito sal. Claro. Brasil ingere 11 a 12 gramas de sódio por dia por pessoa, que é mais ou menos como diversos outros países. Sí, en Argentina, en la encuesta nacional de factores de riesgo, era esa la cantidad de, somos muito parecidos. claro, de sodio. Sí. Ahora en Argentina, después de mucha discusión política, especialmente por esto, se accedió a poner el etiquetado frontal. Brasil inició. ¿Ustedes Brasil. tienen Sí. etiquetado Há pouco tempo. Ajá. Sí. Bueno, por lo menos eso te alerta un poco. Sí. Después pues las vas a seguir comiendo, si querés, pero bueno. Sí. Bueno.
Sí, mas con conciencia. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas Muy buen gracias trabajo. también. Muy buen Mucho trabajo. bien. Luego de la exposición de Andrea, en teoría teníamos aquí el espacio para 4 ponencias relacionadas a trabajos que se habían presentado al Congreso para ser presentados en este espacio como ponencias orales. Del listado de gente que tenemos, hay gente por ser también, como decía Tito, día sábado, que gente que no está presente ha debido regresar a sus países. Y en todo caso, al que tenemos acá, que acaba de llegar gentilmente, el doctor Sánchez Polo. Vicente, si querés pasar y hacer tu presentación, mientras por ahí damos el espacio para que llegue algún otro colega para las otras presentaciones. El doctor Sánchez Polo va a presentarnos una herramienta sanitaria de inteligencia de datos para la detección precoz de enfermedad renal oculta, una experiencia en Guatemala. Gracias, Santiago. Gracias, Tito. Buenas tardes ya tengan todos. La verdad es que venía corriendo de moderar en otro lado y cuando vi que estaba Andrea dije, hijos, apenas están empezando, pero veo que me va a tocar a mí, que era el último, cerrar. Tenemos, sí, un poco de más tiempo para discutir. Queremos presentarles primero un saludo a nombre del grupo de guatemaltecos de Chapines que estamos acá en el Congreso, varios. Ha sido una experiencia muy hermosa para nosotros el poder compartir, desde algunos que han estado rotando las pasantías de 3 semanas que estuvieron por acá. Muchos de nuestros residentes y nefrólogos jóvenes han presentado sus pósters, han sido desafiados ahí por el gran jurado y pues para mí ha sido un verdadero gusto el poder compartir con cada uno de ustedes y sobre todo con mis compañeros y pues presentarles un poco el trabajo que estamos haciendo en Guatemala. Yo soy el jefe del Servicio de Nefrología y Trasplante Renal del Hospital General de Enfermedades. Sin embargo, quiero dar todo el crédito y todo el honor a mi amigo Santiago Torales, acá presente. Santiago es argentino, sin embargo, el destino y Naciones Unidas lo han llevado a Guatemala y en los últimos año y medio, 2 años, hemos estado trabajando juntos en un proyecto en donde el Seguro Social y UNOPS, en este caso Naciones Unidas, la agencia hizo un convenio de colaboración para poder trabajar juntos, particularmente áreas muy puntuales como la compra de medicamentos y todos los programas de enfermedad renal crónica. De tal suerte que nosotros propusimos un trabajo, fue presentado el día de ayer en una de las sesiones de Economía de la Salud, presentamos un trabajo en relación a la descentralización de los servicios de nefrología, en donde tratamos de llevar a las comunidades todo el servicio que va desde la detección, la prevención, diálisis, hemodiálisis y esperamos en el futuro el trasplante. El día de hoy vamos a presentar una herramienta que en Cachiquel, el Cachiquel es una lengua de descendencia maya. En Guatemala hay 23 pueblos descendientes de los mayas. Uno de ellos es el Cachiquel, que está ubicado en el altiplano y que es una población bastante extensa, que la palabra Canoxic quiere decir buscar. Entonces se le ha puesto esta herramienta, y esta es una herramienta que fue propuesta por el equipo en donde Santiago integra, que es un equipo de ingenieros biomédicos, de estadísticos, de digitadores, y realmente ellos vieron una gran oportunidad cuando se vio la gran base de datos que existe en el Seguro Social y se estableció esta estrategia que quiere decir, Canoxic quiere decir buscar. Es un trabajo, como les decía, compartido con las autoridades del Seguro Social, el ICS, con asistencia técnica de UNOPS en Guatemala. Se desarrolló una inteligencia informática utilizando conceptos de inteligencia de datos. Básicamente se hizo una interacción de los análisis bioquímicos de la creatinina plasmática realizados de los habitantes del instituto en un periodo determinado de tiempo en distintos laboratorios clínicos a lo largo del país en el Seguro Social, relacionando dicha información con los parámetros para estimar la tasa de filtración glomerular aplicando la ecuación MDRD4 en base a edad, género y raza. Se adjuntaron los datos del lugar de la residencia y sitio de atención sanitaria. Y todos estos datos, los valores de creatinina de los diferentes laboratorios, la fórmula de la estimación de la filtración glomerular y el sitio de atención y el lugar, ese cóctel se licuó, se unió en una base, una visualización de datos de herramienta de gestión que se llama Power BI, que es bastante conocida y que nos permitirá comentarles un poquito lo que hicimos.
A partir de esta información brindada por el Seguro Social, se construyó una base de datos en un servidor local de SQL Server denominada Laboratorios. Se incorporaron 3.1 millones de registros de creatinina plasmática efectuada en 15 laboratorios del instituto, integrando con una tabla denominada Registro Único de Afiliados y Patronos, la cual contiene referencia de 5.3 millones de afiliados del Seguro Social, con datos entre enero de 2017 y octubre del 2022, 70 meses. El Seguro Social está distribuido a lo ancho y largo del país en base a unidades que van desde los consultorios, unidades periféricas que son del segundo nivel y unidades de tercer nivel en algunos sitios del país. Entonces, en cada uno de ellos se recolectaron estas creatininas y se estableció la metodología. Segmentando la información necesaria para estimar el filtrado glomerular en base a los datos disponibles, se identificaron 441.129 personas arriba de 18 años, o sea, de esos 3.1 millones de registros de creatinina, y con creatinina realizada en forma ambulatoria, y un grupo de más de 85.000 personas tenían más de 2 creatininas plasmáticas durante 3 años o más. O sea, tomamos un extracto de todos ellos y ese grupo de 85.000 sujetos que tenían más de 2 de creatinina fueron los que vamos a presentar en esta herramienta. Básicamente se estableció el filtrado glomerular y las pestañas de esta herramienta nos muestran la tendencia anual más proyección de la cantidad de pacientes según su filtrado glomerular, es decir, lo dividimos en más de 60 o menos de 60 en los 5 estadios de la enfermedad renal conocidos por todos, y la distribución también de personas con diferentes estadios de enfermedad renal crónica según la filtrado glomerular. También estas pestañas muestran la evolución del filtrado glomerular para un mismo grupo de pacientes quienes se han realizado al menos una creatinina plasmática al año, la cantidad anual de pacientes con examen de creatinina plasmática según su categoría de filtrado glomerular y estadísticas descriptivas según los valores del filtrado glomerular. Entonces, esta es básicamente la herramienta, se las queremos mostrar acá. La herramienta tiene, acá, ¿verdad? Vamos a ver cómo es la onda. Ahí está. Ustedes pueden ver acá en el margen superior izquierdo, laboratorios, el rango de la edad, el rango de los exámenes, el género, la modalidad del examen y el año. Y acá ustedes pueden observar en este diagrama de pastel, pueden ver ustedes el estadio de la función renal, la clasificación según el estadio, la cantidad de personas por categoría según género y la cantidad de personas según edad. Y abajo ustedes pueden observar el valor de filtrado glomerular medio por edad y género, y luego en la pestaña inferior derecha toda la tabla de contenido de la cantidad de personas por laboratorio y categoría de filtrado glomerular. Este, por ejemplo, es un caso de una unidad de todos los pacientes ambulatorios, o sea, no hospitalizados, que se les aplicó esta estrategia, y como ustedes pueden observar acá, tenemos aproximadamente el 7% de todos esos pacientes que tomaron creatininas a nivel nacional con índice de filtrado glomerular por debajo de 60 ml/min. O sea que básicamente esto acorda mucho con la literatura mundial, en donde más o menos entre un 7 y un 8% de las personas pueden tener. Acordémonos que acá las gentes fueron a hacerse creatinina por cualquier razón, por razón preoperatoria, por alguna otra indicación que le iban a hacer, pero dentro de todas esas 441.000 creatininas séricas encontramos un 7.3% de sujetos con índice de filtrado glomerular por debajo de 60. E interesantemente, cuando vemos nosotros por estadios, vean ustedes como estadios del 3A, 3B y 4 va haciéndose presente, y un estadio 5, aquellos sujetos que consideramos nosotros ya están en alguna terapia de reemplazo renal o requieren una terapia de reemplazo renal. En el Seguro Social tenemos entre diálisis peritoneal y hemodiálisis alrededor de 4.500 sujetos que ya están requiriendo una terapia de reemplazo renal. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, esta es una de las consultas nuestras, que es la consulta autonomía, que es en donde acuden la mayoría de pacientes con enfermedad renal crónica. Vean ustedes, cuando analizamos los años del año 2021 y el año 2022, ahí encontramos 12.000 sujetos
que se hicieron creatinina durante ese año, del año 2021, y también la herramienta nos permite saber cómo está la comparación en números totales de creatininas de un año al otro en este caso. Y cuando nosotros vemos, por ejemplo, ese es el Hospital General de Enfermedades, en donde acuden los pacientes ya básicamente por algún tipo de complicación en el hospital. Este también es el total de personas que tuvieron algún examen por año, y también ustedes pueden ver en el diagrama inferior derecho cómo es el seguimiento, cómo puede ser el seguimiento que se les da a los pacientes en cada uno de los años según el número de creatininas que se pudieron obtener. Lo más importante de esta herramienta, consideramos nosotros, es esto. Nosotros, a partir del mismo grupo de pacientes, les recuerdo que fueron 441,000 evaluaciones. A lo largo de los 7 años de evaluación de la muestra, se evidencia la velocidad de progresión de la enfermedad renal crónica hasta estadios más severos que requieren terapia sustitutiva de la función renal, mostrando que a mayor daño renal, más rápida la evolución de la patología. Esto confirma, como ustedes pueden ver en el recuadro, la necesidad de estadificar y detectar a pacientes de manera precoz para acercarlos a los más adecuados procesos de cuidados clínicos. Un paciente en estadio 4 sin adecuada atención progresaría en 2 años y medio a necesidad de diálisis. Vean ustedes, acá es muy interesante cómo podemos ver que aquí tenemos el grupo, el promedio de mes que va progresando de un estadio al otro, del estadio 3A al 3B. Esta herramienta nos permite estimar, pueden ser 48 estadio, pero por ejemplo en estadio 4, estadio 5, que son los que nos preocupan porque son los que van a requerir diálisis en breve tiempo. Esta herramienta nos permite proyectar que aproximadamente en 30.83 meses los sujetos van a requerir algún tipo de reemplazo renal, y estamos hablando de 4.500 pacientes más. Es decir, te permite saber y estimar en qué pacientes tienes tú que trabajar un poco mejor. Pero también esta herramienta nos permite mapear, nos permite conocer en dónde están las creatininas un poco más altas en todo el país. Muestra tanto en tablas como en mapas interactivos la cantidad, es decir, la concentración de personas según el laboratorio en donde se realizaron la creatinina plasmática o su lugar de origen. Esto permitiría un apoyo en el diseño de estrategias de gestión en salud para acercar los servicios ahí donde se encuentra la mayor concentración potencial de personas con enfermedad renal crónica, rediagramando el modelo de atención del Seguro Social desde la demanda real y no desde la oferta sanitaria. A veces nosotros decimos, pongamos un centro de diálisis aquí porque ahí vivo yo, ¿no? O pongamos un centro allá porque el proveedor o el de la compañía de diálisis me dice, ahí lo quiero yo poner. Esa estrategia nos permite a nosotros tener un mapa y tener una idea de dónde están los pacientes en realidad, dónde están, o si estamos haciendo, por ejemplo, bien las cosas. Este es el mapa de Guatemala. Aquí ustedes lo pueden ver. Es un país muy pequeño que está colindado al Atlántico, Caribe, al Pacífico, al sur, nuestro hermano mayor México y los hermanos queridos de Centroamérica hacia el oriente. Vean ustedes acá, estamos ante la categoría de filtrado molecular por arriba de 60 ml minuto. Y miren ustedes, en puntos amarillos intensos se ubica los centros en donde está en este momento la atención renal provista. Eso está en el diagrama en el mapa del lado derecho. Y en donde están los puntos amarillos del lado izquierdo, ustedes pueden observar la cantidad de pacientes con creatininas por arriba de 60 ml minuto. Pero cuando nosotros analizamos el estadio 4, por ejemplo, vean ustedes cómo hay una densidad y una tendencia a ver, aquí se puede observar claramente, una dispersión un poco mayor, pero nos permite correlacionar del lado de la derecha en dónde hay servicio. Puntos amarillos, tenemos servicio de hemodiálisis, diálisis peritoneal, de nefrología, servicios de atención de nefrólogo, pero vean ustedes que hay un sector del país que básicamente está desprovisto. Por ejemplo, lo que llamamos nosotros el oriente, la parte de Zacapa, Chiquimula, Jutiapa, la parte del norte del país, no tenemos una atención de nefrología nosotros adecuada. Esta herramienta nos permite proyectar hacia dónde vamos a dar el siguiente paso en términos de atención del servicio de nefrología. Pero también nos permite evaluar a cada uno de los pacientes, muestra a sujetos que se realizaron, por ejemplo, una creatinina recientemente cuya tasa de filtrado es abajo de 60 ml minuto, a modo que identificarlos y poder contactarlos para una atención temprana
El resumen historial para cada paciente en particular, datos actuales, edad, género, fecha última de la creatinina, valor actual de la creatinina, valor actual del filtrado glomerular, categoría filtrado glomerular actual, etcétera. También nos permite identificar su historial de creatinina realizados, la evolución tanto de creatinina plasmática como filtrado glomerular del paciente para permitir un seguimiento clínico por caso. Por ejemplo, este es un paciente que viene de una unidad periférica, que es la unidad policlínica de la zona 1, por ejemplo, en Guatemala, y aquí ven ustedes el historial de los laboratorios de la creatinina, y aquí vemos la tendencia abajo del valor de la creatinina por años y la tendencia del valor del filtrado glomerular por año. O sea, nos permite tener una evaluación específica de la creatinina y el filtrado glomerular en cada uno de los pacientes mediante esta estrategia. En resumen, el principal valor de esta herramienta radica en detectar de manera temprana a personas que potencialmente presentan enfermedad renal crónica que requiere atención, es decir, un filtrado bajo 60 ml en minuto, para darles derivación precoz a los tratamientos pertinentes. A lo largo del sistema de atención en salud en forma georreferenciada, pues porque estamos mapeando y adjudicando el tipo de cuidado de acuerdo a su pérdida funcional. Hasta el momento no se tiene evidencia de una herramienta con esas características de funcionamiento y volumen de datos inoperables, por lo menos en nuestra región, y se trata de un desarrollo innovador y de aplicación con ganancia incremental para el Seguro Social y otros sistemas de salud en el país y la región. Este es el equipo de trabajo, insisto, es un trabajo multidisciplinario. Quiero resaltar el apoyo de UNOPS durante esos últimos años, que hemos básicamente, considero yo, llevado a otro nivel los servicios de atención de nefrología en Guatemala. Hemos descentralizado los servicios, estamos más cerca de la comunidad, tenemos clínicas de diálisis peritoneal en sitios básicamente inaccesibles, tenemos acceso a hemodiálisis en muchos lugares, tanto en la ciudad capital como en los diferentes departamentos de la República. Básicamente Silvia Ortega, quien ha sido una persona muy trabajadora en medio de nosotros y cada uno de ellos, pero resalto una vez más a mi buen amigo Santiago Torales, ya es argentino de nacimiento y espero que sea chapín de elección dentro de poco. Y de verdad, Santi, agradecerte todo el trabajo que has hecho, el esmero, el esfuerzo. Sé que Guatemala te ha recibido con mucho cariño y querés mucho allá, así es que por su atención, muchas gracias. Bueno, gracias Vicente por realmente un gusto trabajar. No sé, una pregunta para el doctor Sánchez Polo con respecto al desarrollo de la herramienta. Buenos días, Kevin Soch de Guatemala, uno de los alumnos del doctor Sánchez Polo. Hace como 14 años tuve la oportunidad de hacer un estudio de tesis de graduación sobre el tema de enfermedad renal oculta. También interesante conocer que gran parte de estos pacientes son añosos, algunas veces por arriba de 70 años. En los años posteriores de mi formación conocí la importancia de la fórmula de Hugue para discriminar a aquellos pacientes con riñón senil o envejecimiento renal. Me parece muy interesante, de mucho aporte esta herramienta, y yo agregaría en algún momento aplicar esta fórmula para poder discriminar si se trata de un riñón senil o enfermedad renal crónica. Doy respuesta a eso. Básicamente lo que trató de hacer justamente esta herramienta es mostrar que las cosas son posibles. Creo que casi todos como nefrólogos, si han trabajado dando soporte en tareas a los financiadores o en la gestión pública, la información está. Entonces, esto es mostrar que se puede hacer. Es totalmente customizable la herramienta porque se puede poner la fórmula que quieras, porque ahí tenés los datos tanto en la base de laboratorios como de la base de datos demográficos y epidemiológicos de las personas. Se puede poner CKD-EPI, se puede poner cualquier cosa. Lo increíble, y bueno, también es un lujo tener a Tito acá. Con Tito empezamos a hablar de estas cosas en Argentina ya por el 2003, 2004, y en un trabajo que estuvimos con Tito en la provincia de Santa Fe, juntar esto en la provincia de Santa Fe, convencer a los bioquímicos, que ver las bases de datos nos llevó 8 o 10 años. Y esto en Guatemala se hizo en 4 meses. O sea, si la información está y la idea se tiene clara, eso creo que es el mensaje de que se puede aplicar
a grandes poblaciones sobre una enorme cantidad de datos. Hoy la tecnología de información permite hacer cosas que quizá hace 10, 15 años no se podían hacer, y es una herramienta totalmente mejorable, como tu aporte, Kevin, se le puede poner, el instituto tiene que empezar a usarla ahora. Hablemos de que estos no son pacientes enfermos diagnosticados todavía falta que estos pacientes con esta detección precoz de enfermedad renal oculta potencial ingresen al modelo de atención, pero hay ahí, como decía Vicente, 5.000 pacientes hoy en diálisis en el ICS, y hay 4.500 pacientes que si no se van a buscar, quizá con esta herramienta de manera precoz y se los pone en el canal de cuidado adecuado, van a llegar inminentemente a diálisis en muy poco tiempo. Entonces, es como mostrar una ventana de oportunidad, y creo que eso es lo replicable a otros lugares. Y se puede mejorar con un montón de cosas porque está todo por hacerse en este tema. Sí, yo creo, respondiendo a la pregunta esta de la fórmula, yo creo que hay que centrarnos en esta charla en la eficacia de esta herramienta, ¿no? Eso es fundamental. Siempre nos estamos llenando la boca de que hay que hacer el diagnóstico precoz, y el diagnóstico precoz no se hace, porque es importante para prevenir evolución, etcétera, etcétera. Respecto a la fórmula a utilizar, eso es una indicación del nefrólogo. El bioquímico no sabe si el paciente Juan Pérez es diabético, es hipertenso, a lo sumo puede saber si es añoso. Incluso desde la Sociedad Argentina de Nefrología hemos elaborado unas recomendaciones para el cálculo del filtrado glomerular en situaciones especiales. Es decir, en los obesos, ¿qué vemos en consulta? Obesos, pacientes añosos, diabéticos, y cada uno de ellos puede tener una indicación de una fórmula distinta. En Santa Fe la idea original de Santiago fue magnífica, porque se consiguió que en la parte, en la atención pública, cuando el médico pedía una creatinina, el laboratorio estaba obligado a hacer un informe automático del filtrado glomerular e informarlo. O sea que el médico recibía un resultado que él no había solicitado. Teníamos miedo de que hubiera reticencia o resistencia. No hubo ningún tipo de resistencia y teníamos ahí una herramienta magnífica. Pero yo creo que lo que ustedes han hecho es sensacional. Una pregunta práctica. Juan Pérez tiene creatininas y filtrado glomerular calculados a lo largo del tiempo. Esa información está prevista que la reciba el médico luego en la consulta, ¿sí? Porque eso sería magnífico. Así es, el objetivo es que el médico tenga el acceso justamente a toda esa información. Por ejemplo, si el paciente consulta pues por un accidente, ¿verdad?, por cualquier otra cosa, ahí le va a aparecer justamente todo ese historial. Y el médico, pues traumatólogo en este caso, puede hacer un warning, digamos una alerta, y poder referir en este caso al internista y así seguir la cadena. Yo no sé aquí si pueden levantar la mano cuántos de sus laboratorios locales les reportan la tasa de filtrado glomerular cuando les dan un resultado de creatinina. Levanten la mano. Ok, yo creo, vos, Tito, que esto va más o menos acorde a la encuesta que se hizo con la Biocli, ¿no? Estén atentos a este documento. Hay un documento, SLAN hizo una alianza con Colabiocli, que es la Confederación Latinoamericana de Bioquímicos, ¿verdad? Lo dije bien por primera vez en mi vida, Colabiocli, era un trabalenguas al principio. Y la realidad es que aquí hoy se presentó un simposio muy interesante. Van a hacer unas recomendaciones porque el objetivo es que cada laboratorio en América Latina, en el momento en el que te reporta un resultado de creatinina, también te reporte una tasa de filtrado glomerular. Pareciera para algunos como así no lo hacen. Así es, hay muchos lugares en el mundo, ustedes ya vieron acá, muchas manos no se levantaron, en donde en América Latina no se reporta la tasa de filtrado glomerular, sino que cada uno tiene que calcularlo, lo cual yo entiendo que no es difícil, pero para un médico no nefrólogo es importante que le aparezca la tasa de filtrado para tomar una decisión y tomar una acción. Incluso está previsto que el bioquímico ponga, que se institucionalice una leyenda, que es lo que hicimos en Santa Fe. En caso que el índice de filtración glomerular estimado sea menor a 60 mililitros minuto, se recomienda la derivación al nefrólogo para controlar su salud renal. No hablábamos de enfermedad, hablamos de salud. Y el médico recibe eso y dice, bueno, yo esto del
filtrado, que tenga 40,2, mucho no lo entiendo, pero acá me ve una leyenda que me dice consulte con el nefrólogo. Gracias. No sé si tenemos otra pregunta para el doctor Sánchez Polo. ¿No? ¿Hay alguna de las otras personas? Ah. No, para pasar. ¿Rosario? Sí. Ah, perdón, no te habíamos visto antes. Rosario nos va a presentar entonces esta ponencia sobre el registro de un reemplazo renal en Latinoamérica, los datos actualizados. Y la doctora Luzardo también participó en esas recomendaciones de cómo calcular el índice de filtrado glomerular en poblaciones especiales. Está en la página de la sala. Bueno, ¿cómo están? Yo formo parte del Comité de Registro Latinoamericano junto con la doctora Carlota González Vedal, Guillermo Rosadíez, Alejandro Ferreiro y Laura Cereta. Ya desde hace unos años el Registro Latinoamericano de Diálisis y Trasplante junta datos desde el 1991 y estos datos se generan a partir de los 20 países que forman parte de la Sociedad Latinoamericana. Nos envían los datos a nosotros, cada uno de su propio registro, y nosotros con esto hacemos los cálculos de incidencia, prevalencia y mortalidad. Quería pasar para atrás, pero no. Bueno, perdón, ahí va. Bueno, hoy Carlota dijo a la mañana, no sé si pudieron estar ustedes presentes, la OPS pidió en el 2017, en conjunto con la Sociedad Latinoamericana de Nefrología, que la región debía tener por lo menos 700 pacientes por millón en terapia sustitutiva renal. La idea no es ingresar más pacientes a diálisis y más pacientes a trasplante, sino que con esto lo que se garantiza es el acceso a las terapias en la región. Y en la última reunión que tuvimos en Panamá se creó lo que es la categorización de los registros en la región en Latinoamérica. Y con esto se construye una categorización que va del 1 al 5. El 1 son aquellos países que no tienen un registro o que tienen solamente un registro por centro, como quizás es el caso de Nicaragua o el caso de Bolivia, que solamente hay algunos centros que registran, y después suben hasta el 5, que los registros de categoría 5 son aquellos que tienen un alcance nacional, que registran más del 90% de los datos, que están legislados o están dentro de un marco normativo y que no solamente registran a los pacientes, sino que registran cómo es la evolución de la enfermedad y qué calidad de tratamiento se les ofrece. Y en este caso tenemos en la región solamente 2 países que tienen un registro de categoría 5, que es el caso de Colombia y el caso de Argentina. Después en el resto la verdad que es bastante variable entre la categoría 2, 3 y 4. El objetivo de esta presentación es presentar los resultados del reporte del 2020. Nosotros sacamos reportes que intentan ser anuales, a veces son bianuales, pero intentamos que sean anuales. Y en este caso hicimos el cálculo de lo que es la prevalencia, la incidencia, que es el número de pacientes que iniciaron terapia sustitutiva renal durante el 2020. La prevalencia es el número de pacientes que están vivos recibiendo terapia sustitutiva renal hasta el 31 de diciembre del 2020. Ambas tasas se calculan dividiendo después el número de estos pacientes por el número de la población total de cada país a la mitad del año. Las modalidades que registramos, si bien nosotros por supuesto pedimos todas las modalidades de diálisis peritoneal, hemodiálisis, hemodiafiltración y trasplante renal combinado, trasplante renal con donante cadavérico, donante vivo, etc. Nosotros intentamos abarcar un gran pedido, pero después cada país nos entrega el dato que realmente ellos tienen. Y hacemos correlación con 2 indicadores, un indicador económico y el otro es un indicador de desarrollo humano, que es PBI y esperanza de vida en nacer. Perdón, estoy confundiéndome los botones. Bueno, entonces, la prevalencia, recuerden que el 2020 fue un año complejo, donde por supuesto la prevalencia y la incidencia en toda la región y en los 20 países disminuyó debido al COVID. Yo no sé. Bueno, no puedo. Perdón. Sí, perdóname.
hasta que entre dentro del... Está bien, si no importa, no te das problema. Bueno, la prevalencia en el año 2020 bajó desde 856 a 848, esto fue por el COVID, y la prevalencia también de pacientes con trasplante renal funcionante disminuyó durante ese año. La prevalencia por país, van a ver que en el primer gráfico de barras, que está ubicado hacia la derecha, muestra solamente los que están en colores más oscuros, que son los que logran tener una tasa de pacientes más de 700 por millón, que fue lo que nos había pedido la OPS con el convenio que se hizo en el 2017. Sin embargo, igual hay disminuciones en todos los países durante ese año. Y el gráfico de la izquierda lo que muestra es por colores cada una de las modalidades o la proporción de pacientes que tiene incluido dentro de cada modalidad, siendo característicamente en la región la modalidad más frecuente en la hemodiálisis convencional. La incidencia en el país también disminuyó con respecto al año anterior. Yo acá no puse el gráfico para no poner tantos gráficos en la presentación, pero la incidencia global en la región fue de 158 y el país que a pesar de la pandemia que se estaba viviendo pudo mantener una incidencia alta fue el caso de Chile, Uruguay y Guatemala, y después más abajo estuvo Argentina. Y siempre es importante también hablar de cómo es el recurso humano, cuántos nefrólogos tenemos nosotros en cada uno de los países. También se había puesto como un indicador de calidad que debería haber 20 nefrólogos por millón en cada uno de los países. Son pocos los países que pueden llegar a alcanzar con este indicador, y el caso de Uruguay, y si no me pongo los anteojos no veo, Uruguay y Cuba son los países que tienen más nefrólogos por millón de habitantes en comparación con el resto, pero la verdad es que es una región que, como todo, característicamente somos bastante disímiles y es bastante heterogénea. Después la correlación para ambos indicadores de Producto Bruto Interno y esperanza de vida al nacer fue una correlación positiva, pero no fue significativa. Con Producto Bruto Interno es significativa la correlación, con un R cuadrado que está bien, es de 0,6, con lo cual esto lo que implica es que la correlación no solo es positiva, sino que es una correlación relativamente fuerte, y siempre... Quizás es lógico pensarlo que aquellos países que tienen un ingreso que es mayor, los pacientes van a poder acceder más a las terapias de reemplazo renal. Y si bien hubo una correlación que fue estadísticamente significativa para esperanza de vida al nacer, la verdad es que el R cuadrado es bajo, es de 0,2, con lo cual esta relación no es muy fuerte. Y mortalidad, los datos de mortalidad, este fue un año particular, como ya les venía contando, la mortalidad fue superior y bastante superior con respecto al año 2019 y a los años previos. Por suerte ya en el 2021 con los datos que tenemos la mortalidad se volvió a acomodar. Hubo países donde fue significativamente superior con respecto al 2019, pero en general fue superior en toda la región, que es lo que se ve en el gráfico que tiene las barras naranjas y azules, que quizás en ese momento no teníamos datos para todos, pero las barras naranjas representan el 2020 y es francamente superior a los años al año anterior, que fue el 2019. Y después la mortalidad, las causas de mortalidad, también Latinoamérica se caracteriza por tener siempre como segunda causa de mortalidad las infecciones, a diferencia de lo que es Estados Unidos o lo que es el registro europeo, que la segunda causa no es infecciosa, sino que suele ser la separación entre las enfermedades cardíacas y cerebrovasculares o incluso neoplasias, etc. Pero nosotros siempre tenemos enfermedades cardíacas y después las infecciosas. Y como conclusiones, en realidad, bueno, es la primera vez en la última década que tenemos un descenso en la prevalencia, en la incidencia y en la tasa de trasplante en toda la región. A pesar del aumento creciente de la incidencia y la prevalencia, todavía hay una necesidad clara de poder promover la accesibilidad a las terapias de reemplazo renal y a las diferentes modalidades, especialmente diálisis peritoneal, que es una modalidad que es claramente menos costosa y que a nosotros quizás nos beneficiaría más, pero bueno, por diferentes dificultades en las políticas de salud de cada una de la región, quizás no es la modalidad que más se usa. Y algunas sugerencias serían promover el desarrollo de programas que faciliten el control de factores de riesgo, estimular el diagnóstico temprano de la enfermedad renal, implementar un programa efectivo de trasplante renal, y siempre nos gusta recalcar que la función del registro es el conocimiento empodera. El registro fue muy importante durante la pandemia porque fue lo que permitió en muchos países poder acceder a la vacunación en esta población muy particular que estaba muy vulnerable, sobre todo los pacientes que hacían hemodiálisis y tenían que salir de la casa 3 veces por semana, y el registro fue una herramienta fundamental para poder acceder a la vacunación. Y sobre todo el registro
como dijo Carlota hoy a la mañana, visibiliza lo invisible, ¿sí? Entonces, por eso nosotros insistimos tanto desde el comité y agradecemos muchísimo a todos los delegados de los registros de cada nación y de cada país cuando nos brindan a nosotros estos datos para poder hacer un importe y un informe global de lo que está sucediendo en una región tan rica y tan vulnerable y tan diversa como es Latinoamérica. Gracias. ¿Alguna pregunta para la doctora Rosario? Excelente trabajo, como siempre. No sé, Gracias. para los que ya por ahí estamos un poco lejos del consultorio clínico, viendo pacientes, y para tomar decisiones de política de salud pública, esta información y el trabajo de toda la gente que sostiene los registros, con todo lo que cuesta hacerlo a nivel de cada país, es algo admirable. Y sin esta información no se puede hacer nada, así que gracias por la presentación. ¿Alguna pregunta para Rosario? ¿Alguna duda? Más que una pregunta, me uno a la felicitación por el trabajo excelente y quiero animar a la audiencia a que se incorporen, ¿no? Hay algunos países con registro nivel 5, como bien mencionaste, otros con nivel 3 que sí que han mejorado, pero hay países donde no tenemos datos, no hay datos, no se conoce absolutamente nada y sin datos no se pueden tomar decisiones, es prácticamente imposible. Se convierte en la enfermedad renal crónica, que todos sabemos que es una epidemia terrible que mata a mucha gente, todos lo sabemos, pero el administrativo te va a decir, no hay nada, porque aquí no hay números. Pero ¿cómo? La gente se está muriendo, sí, pero no hay números. Entonces, si no registramos eso realmente, y ahí es donde viene el llamado. ¿Cómo estamos conformados? Pues bueno, cada sociedad local de nefrología tiene que tener 1 o 2 o hasta 3 representantes en un comité de registro nacional. Ese comité está integrado por la Sociedad de Nefrología, por el Ministerio de Salud Pública y otros actores que les compete esto. Entonces, ustedes pueden acercarse al presidente de su sociedad y motivarlo a participar y motivarse a ser voluntarios para poder participar, sobre todo los más jóvenes que tienen mucha capacidad de informática, de tecnología, porque es un registro, ¿verdad, Rosario? Sencillo, basado en los datos, una plataforma en donde, y es muy consistente, o sea, se va viendo año con año cómo va la evolución y realmente creo que vale la pena motivarlos a involucrarse y a ustedes agradecerles por el trabajo tesonero que nos permite, como bien dice Santiago, tomar decisiones a nivel aún de la sociedad. Gracias. Sí, la SLAN concretamente hizo muchísimo. Ha habido 2 colegas, la doctora Carlota y el doctor Guillermo Rosedez, que incluso fueron personalmente a muchos de estos países para poder estimular que se hiciera el registro. En Argentina el tema fue interesante porque había registros regionales de algunas provincias, etcétera, y de un momento al otro el registro cubrió casi el 100% de la población y es uno de los mejores de Latinoamérica. ¿A qué se debe ese milagro que se produjo? Porque en la vida hay actividades que pueden ser de estímulo y otras lo contrario. Yo las de estímulo lo llamaba zanahorias. Y la zanahoria en Argentina es y ojalá siga siendo que si uno no registra a los pacientes, ¿qué ocurre? No cobra las diálisis. ¿Qué tal? Milagro en la torre. Pero igual está bien, hay que usar cualquier herramienta que sea útil y acorde al país donde uno está viviendo, no importa si es el incentivo económico. Sí. Es correcto, es lo que a nosotros nos dio resultados. Totalmente. Claro. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Muy buena la presentación. Gracias. Sí, Carlos Márquez de Venezuela. Cada región realmente y cada país tiene una situación que puede ser más compleja o menos compleja. ¿Cómo hacemos en Venezuela, donde el registro está en manos del Seguro Social y del Gobierno Nacional? Nosotros tenemos una comisión dentro de la sociedad, pero no nos suministran los datos los manejan ellos de forma cerrada. ¿Hay alguna forma de OPS o la misma Sociedad Latinoamericana se acerque a esta gente? Porque hay un decreto donde el registro está creado, pero hace casi 20 años que no mandan información. Los datos que se recogen los recogemos nosotros
pero extraoficialmente. ¿Ok? Eso es bastante habitual en varios países de Latinoamérica. Un caso de estos, por ejemplo, fue el caso de Ecuador, donde también los datos no pertenecían quizás al centro o a la unidad de diálisis o a la unidad de trasplante, sino que también pertenecían a lo que es el seguro social. Latinoamérica tiene diferentes coberturas de salud, privada, seguro social, estatal 100%, etcétera. En el caso de Ecuador, que por ahí es un lindo ejemplo porque realmente fue exitoso y todavía igual está ongoing y está creciendo, fue usar una plataforma que ya existía, que era la plataforma que usaba el registro de trasplante, que era nacional, que no involucraba pacientes en diálisis, pero era el registro para todos los trasplantados y que esos datos también pertenecían al Seguro Social, y se hizo un convenio donde se utiliza la misma plataforma y esos datos después se generaliza y puede el nefrólogo acceder a eso. La verdad es que generalmente lo más conflictivo en la región es el aspecto, no sé si tanto económico, sino más bien político, ¿sí? Porque la verdad es que armar un registro es muy fácil. Agarrás una planilla de Excel, pones en filas una abajo de la otra y cargas los datos de los pacientes y lo haces más o menos complejo según como uno quiera. Pero generalmente el conflicto es más que nada político y después en segundo lugar siempre es el económico. Pero la verdad es que la OPS y tanto la SLAN y tanto Guillermo como Carlota, yo me tocó también en algunos países, lo mismo que Alejandro Ferreiro, fue un incentivo bastante grande para cada uno de los 20, algunos en más, otros en menos, según la necesidad que tenía, pero se trabajó bastante y se sigue trabajando. Gracias. Muchísimas gracias a todos. No tenemos más presentadores, así que gracias por estar y por participar.